Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Horas bajas para Hezbollah, expulsados de Emiratos y su canal de televisión ya no se emite por el satélite egipcio. Acuerdo provisional para impedir más cortes eléctricos en los territorios bajo control palestino. Jean-Marie Le Pen, condenado nuevamente por antisemitismo y racismo, y su nombre aparece en los papeles de Panamá. Uno de los terroristas que se hicieron explotar en el aeropuerto de Bruselas trabajó en el Parlamento Europeo. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos hablando del Tribunal Supremo de Emiratos Árabes Unidos, que condenó a tres residentes libaneses a 6 meses de cárcel y a su deportación tras cumplir la pena por estar vinculados con el grupo terrorista chií libanés Hezbollah. El objetivo de la célula era recopilar información económica sobre los residentes libaneses en Emiratos y reclutar nuevos miembros del grupo, sobre todo empresarios, para que financiaran las actividades de Hezbollah. El grupo está implicado en varios conflictos regionales y es un gran aliado de Irán, la potencia chií, y acérrima rival de Arabia Saudita y de otras monarquías suníes de la zona. Por otra parte, la compañía por satélite egipcia Nilesat, que dejó de emitir la señal del canal libanés Al-Manar de Hezbollah por difundir programas que incitan a las tensiones comunitarias y a la discordia, en violación con el contrato firmado. La cadena de televisión emiratí Al Arabiya cerró el pasado 1 de abril sus oficinas en Beirut, aludiendo razones de seguridad. Y el pasado diciembre, el satélite árabe Arabsat, con sede en Riad, trasladó además sus centros de difusión del Líbano a Jordania y decidió no seguir emitiendo el canal de Hezbollah después de que uno de los invitados de esa cadena insultara a la monarquía saudita. Sí, Hezbollah está pasando por problemas y fíjate que se han puesto en marcha este grupo se puede decir, de espías dentro de Emiratos Árabes Unidos para reclutar gente para financiar a Hezbollah desde Emiratos Árabes Unidos. Esto quiere decir que pese a las intenciones ideológicas y el apoyo ideológico que siempre han tenido desde Irán, y a pesar del acuerdo de descongelamiento de los dineros y de la venta de petróleo, etcétera, que tienen hoy en día Irán, pues las cosas a Irán no le van demasiado bien, porque el precio del petróleo ha caído en picado y lo que puede ayudar a los demás es más en el plano ideológico que en otro plano, con lo cual ha dejado un poco de lado a Hezbollah, por lo menos en el tema financiación, también a otros grupos asociados a Irán, como puede ser Hamas, que también tiene problemas de financiación, mientras que Siria, que es el gran aliado de Irán, pues tiene el apoyo de Rusia, que va teniendo cada vez un peso mayor a costa del peso iraní que tenía antes. Es más, recuerdas que hace poco se anunció que los rusos de pronto, después de 5 meses de operaciones, decían que se retiraban de la escena de guerra siria por haber logrado los objetivos y porque el ejército sirio ya estaba encaminado hacia la victoria. Pues lo que empieza a trascender es que los rusos, que no se han ido del todo, que todavía hay aviones rusos participando en esta guerra, pero esta retirada responde a una falta de entendimiento, y esto lo pongo entre comillas porque puede ser muy importante, justamente al papel de Hezbollah en toda esta historia. Hezbollah está ayudando al presidente sirio, entre otras cosas, porque el presidente sirio ha establecido, financiado y creado el grupo Hezbollah y lo tiene controlando a su país satélite, que es Líbano. Y esa es la misión principal, pero Hezbollah, ahora que ha venido en los últimos años a combatir de forma decisiva y concreta en apoyo del presidente sirio, pues está tratando de buscar un papel, reforzar su papel en la política siria también. Y eso no le ha gustado nada a Putin, porque aparte de poner en entredicho lo que había acordado con Israel sobre el tema de que no iban a haber transferencia de armamento a Hezbollah, pues han habido ataques israelíes, los rusos se han tenido que callar la boca en cierta medida, cosa que no les gusta a nada a ellos
decir que desvían la mirada cuando saben lo que está pasando. Por lo tanto, han decidido salirse. Todo esto lo que viene a decir es que Hezbollah está muy mal, está tocado. Lo que pasa que, vamos a ver, esto es como cuando se dice que Daesh está sufriendo retrocesos y sin embargo se incrementan los ataques y los atentados terroristas, porque estos grupos no son ejércitos, no son naciones y no son estados. Son grupos terroristas con una estructura que en cuanto se sienten que les van mal las cosas, lo que hacen es volverse más rabiosos. Y por lo tanto, no olvidemos que Hezbollah se calcula que tiene 100.000 misiles. Y estos 100.000 misiles, aunque él hoy en día esté ocupado batallando en el frente sirio, puede ser de que decida que es más importante encerrarse en su bastión libanés, no moverse de ahí y desde allí atacar a Israel, o si llega la ocasión, porque también eso se está planteando, al propio Líbano, donde están acogidos desde hace muchos años. Porque Líbano ya hace mucho tiempo siente que tener a Hezbollah en su política, en su sociedad y marcando el rumbo del país es una situación totalmente inaceptable, y tratan de aprovechar la fragilidad del presidente sirio en estos momentos para ver si logran por fin independizarse de esta esclavitud que tienen respecto a Siria y que tienen respecto a Hezbollah. No me extrañaría, Jordi, que dentro de algún tiempo, pues Hezbollah, como te digo, se pusiera mucho más rabioso, empezara a atacar y los propios libaneses encontraron una forma de aliarse con Israel para solucionar el problema de Hezbollah. Claro que allí dependerá en qué situación estará finalmente el presidente Bashar al-Assad, si todavía será un superviviente, si habrá salido victorioso de su lucha contra los grupos opositores, o si será una figura cuestionada que no pueda apoyar a Hezbollah. Pero evidentemente estos son los primeros signos. Ya son parias en la comunicación, en el mundo de la comunicación árabe. Y también empiezan a ser parias en el mundo de la financiación de grupos terroristas. Funcionarios israelíes y palestinos han alcanzado un acuerdo para detener la sucesión de cortes de energía en los territorios en disputa a raíz de la deuda de 450 millones de dólares que la autoridad palestina tiene con la compañía de electricidad de Israel. Ambas partes acordaron que los palestinos pagarán inmediatamente 5,2 millones de dólares y comenzarán negociaciones en lo inmediato sobre el resto. Si en una semana no se alcanza un amplio acuerdo, la compañía israelí reanudará los cortes. Desde el 31 de marzo pasado, la compañía de electricidad redujo el suministro de energía durante varias horas a las ciudades de Jericó, Belén y Hebrón, provocando apagones que, según los funcionarios palestinos, amenazan con causar un mayor daño económico. Sí, evidentemente ahí hay una deuda que no solamente que no se cancela, sino que va acumulando deuda. Entre otras cosas porque Israel está suministrando electricidad a zonas como la Franja de Gaza, que teóricamente están bajo administración palestina y nunca llegan las facturas de allí, y si cortan la luz de allí, pues empiezan todos los organismos internacionales a protestar, entre ellos la propia autoridad palestina. Entonces han habido cortes de luz, digamos, breves y como advertencia, y tampoco en la capital de Palestina, en Ramallah. Así que todo esto gradualmente puede ir creciendo en intensidad, pero por lo menos los funcionarios han puesto este plan de acción, han conseguido reclutar 5 millones de dólares de estos 450 que deben, y tú imagínate que debes 450 euros a la compañía de electricidad y que logras convencerlo dándole solamente 5 euros. Tendría que ser una compañía de electricidad muy benévola contigo. Pues esto es lo que está pasando en Israel, pero tienen una semana para diseñar un plan para saldar esa deuda. Claro que si los dineros que ellos reciben de ayuda económica de países como España y el resto de la Unión Europea se destinasen también a estas cosas, no solamente a estas cosas, pero también a estas cosas, en vez de a engrosar
las cuentas en Suiza y en Panamá de los dirigentes palestinos, quizás el problema se resolvería. No quizás, seguro. Al día siguiente de ser salpicado por el escándalo de los papeles de Panamá, los tribunales franceses han castigado a Jean-Marie Le Pen, fundador del ultraderechista Frente Nacional, con una doble condena por minimizar la existencia de hornos crematorios para exterminar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial y por comentarios racistas contra los gitanos residentes en Francia. Por la primera deberá pagar 30.000 euros de multa y otros 5.000 por la segunda. Le Pen, de 87 años, ya había sido condenado en 1987 por calificar de detalle de la historia la existencia de esos hornos construidos por el régimen nazi durante una entrevista el 15 de abril del año pasado. Le Pen ya ha sido condenado en una veintena de ocasiones por agresiones, amenazas, apología de crimen de guerra o provocación del antisemitismo. Su insistencia en calificar los hornos crematorios en los campos de exterminio como detalle de la historia originó la ruptura total entre Jean-Marie Le Pen y su hija Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional desde 2011. Además, se le han descubierto en paraísos fiscales y a nombre de su mayordomo cuentas por valor de más de 2 millones de euros y lingotes de oro. Con lo cual, si eso es lo que tienen los paraísos fiscales en este paraíso a nombre de mayordomo, y cuando salgan los papeles se verá que hay más, pues 30.000 euros de multa o 35.000 con las dos tampoco le hace... Es como si a ti y a mí nos ponen 3 euros de multa, ¿vale? Eso es, le hace más propaganda que otra cosa. Yo realmente creo que las multas también deben ir en proporción a la persona que está castigada, ¿no? Porque no es lo mismo castigar con 30.000 euros, aunque sea por la misma infracción, a alguien pobre que a alguien multimillonario que se ríe de esto. Esto es como cuando vienen aquí a hacer estas carreras de coches deportivos los ricachones de Europa y los paran y les hacen multa a los policías españoles de 500 euros, de 600 euros, que para cualquier familia es un desastre, y ellos se ríen de eso. Les sale más barato pagar esas multas que cualquier otro de los caprichos que puedan tener. Pues Jean-Marie Le Pen, con sus 87 años, también sigue teniendo estos caprichos de seguir siendo un racista y un antisemita asqueroso y tener suficientemente dinero para humillar a la gente, y que el Estado francés, con toda su protección de los derechos humanos, pues sea incapaz de detenerlo o hacerle la más mínima mella. Uno de los miembros del Estado Islámico que perpetraron los atentados del pasado 22 de marzo en Bruselas, causando 32 víctimas fatales, trabajó durante 2 meses en 2009 y 2010 como limpiador en el Parlamento Europeo. El portavoz de la institución indicó que, tal y como se requieren los contratos, la firma que ofrecía los servicios de limpieza había presentado a la Eurocámara una prueba de que el sujeto no tenía, por entonces, antecedentes criminales. Se trataría de uno de los hermanos que se hizo explotar en el aeropuerto. Recordemos que aún se desconoce la identidad del cuarto terrorista de Bruselas, el conocido como el hombre del sombrero, que se encontraba también en el aeropuerto, pero que no se inmoló. O sea que no solamente que esta gente tiene muchos datos sobre muchas cosas, sino que tienen absolutamente todo lo que hace falta para hacer explotar el Parlamento Europeo y matar a los europarlamentarios. Esto es lo que nos enteramos ahora. Y mi pregunta es, no qué pasó, porque ya lo que pasó, pasó. ¿Qué se va a hacer ahora? Esto es como cuando en Bruselas hubo los atentados hace unos meses y dijeron, sí, vamos a hacer no sé qué medida de seguridad, y luego volvieron a haber atentados. Y en París lo mismo. Sí, aquí hay solamente una manera de que el Parlamento Europeo no sea objeto de los terroristas que ya tienen los planos, los horarios, los números de teléfono de todas las personas que viven y trabajan en torno a esta institución que es el fundamento de la Unión Europea. Entonces, primero, que se cambie los requisitos para contratar a nadie para cualquier trabajo, no solamente antecedentes penales, sino una solicitud especial a los servicios de información, de inteligencia europeos sobre si hay antecedentes de terrorismo. Aparte de los penales, que son los que son demostrables de que esta persona cometió un delito y ha sido juzgada por un delito, pues lamento que nos entremos en el terreno, pero de que alguien me va a discutir esto es violar los derechos individuales. Pues los derechos individuales
son menos importantes que los derechos a la vida del resto de los habitantes de un país. Aquí hay orden de prioridades. Y el terrorismo es un tema que no se puede solamente solucionar con la gente que se ha demostrado que son terroristas, sino con la gente que se presume que son terroristas. Claro que para presumir de terrorista no es solamente que alguien lo denuncie, sino que se tengan evidencias, que se tengan que las policías y los servicios de inteligencia estén detrás de él por determinadas conductas, por haber asistido a Siria, por tener una presencia en las redes sociales con sus declaraciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que tendría que hacer para cualquier persona que entra a trabajar a partir de ahora. Pero aparte de eso, tienen que cambiar absolutamente todos los protocolos que existían hasta ahora. Todos los protocolos, todos los personajes que trabajan en el Parlamento Europeo, esto hay que hacerlo como ha pasado con el aeropuerto de Bruselas. Han tenido que cerrarlo 10 días, han tenido que perder millones de euros, han tenido que desviar los vuelos y provocar un atasco en las comunicaciones, sí, pero es la única manera de que ese aeropuerto vuelva a abrir. Y la única manera de que el Parlamento Europeo dé seguridad es que se cambien absolutamente todos los protocolos de seguridad, que se cambien todos los números de teléfono de todos los trabajadores y de todas las personas vinculadas, que se cambien los horarios, que se cambien las rutinas de controles de seguridad de entrada, dónde se hacen los controles, dónde están los arcos detectores de metales, todo. Evidentemente no se pueden cambiar las paredes de sitio, pero sí se puede cambiar todo lo demás. Todo lo demás se puede cambiar y se debe cambiar, porque no es solamente el problema de la integridad física de los representantes europeos. Aquí está en juego la propia gobernabilidad en situaciones de emergencia que puede tener todo un continente. Gracias, Jorge. Aquí terminamos la información de la semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vemos el martes. Ahora Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Bueno, ya llegamos al espacio cultural. Dime qué tienes por ahí. Pues una noticia que te va a gustar mucho. Bueno, ¿Sí? No es una noticia, es una especie de semi-homenaje. Ajá. Porque se nos había pasado por alto en las efemérides que comentábamos el lunes, en las noticias diferentes, que esta semana hubiera cumplido años Isaac Asimov. Ajá. Uno de tus años? autores preferidos. Sí. Pues mira, nació en 1920 y murió en 1992. 72 años. Ajá, Uh-huh. sí. Fue, como saben todos nuestros oyentes, una de las máximas figuras en la ciencia ficción y no solo en eso, también en la divulgación científica y en la historia de la ciencia. La obra incluso más... en egiptología también sabía mucho. Sí. Dime. La obra más famosa de Asimov, Fundación. la saga de la Fundación, también conocida como trilogía o ciclo de Trantor, Sí. que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con su otra gran serie sobre los robots. Sobre los robots, y luego Quizá, las juntó las dos. Claro, las leyes de la robótica. Uh-huh. Bueno, es uno de los hitos en la obra de Asimov. La mayoría de sus libros de divulgación explica los conceptos científicos siguiendo una línea histórica, retrotrayéndose lo más posible a tiempos en el que la ciencia en cuestión se encontraba en una etapa elemental. A menudo, además, es muy concienzudo y en sus escritos pues, comenta la nacionalidad, las fechas de nacimiento y muerte de los científicos que menciona, así como las etimologías de las palabras técnicas. Y hablando de nacimiento, bueno, pues Isaac Asimov nació en Rusia, sus padres eran Judá Asimov y Anna Rachel Berman, pero muy prontito se trasladaron a Nueva York y, de hecho, el autor, que en ese momento tenía 3 años, nunca llegó a aprender ruso. Bueno, Jordi. ¿será que sus padres no se lo enseñaron? Claro, su infancia transcurrió, me imagino, con la idea de asimilarse, ¿no? Y de que el niño no fuera diferente. Bueno, transcurrió en el barrio neoyorquino de Brooklyn su infancia, aprendió a leer a los 4 o 5 años. Y bueno, su juventud transcurrió entre los estudios y el trabajo en las distintas tiendas de golosinas que su padre regentaba en el barrio. En estos estantes de las tiendas de su padre fue donde el joven Asimov, bueno, pues encontró desde muy pronto libros de ciencia ficción, revistas. De hecho, él empezó a publicar solo con 19 años.
Datos curiosos, tenía muchísimo miedo a volar en avión, solo lo hizo 2 veces en su vida. Lo que nos hace pensar que padecía acrofobia, y lo que sí padecía era claustrofilia, o sea que le encantaba estar en lugares pequeños y cerrados. Sí, Es ahí es donde curioso, escribía. sí, y es curioso pensar esto sabiendo que en el espacio uno de los asteroides, en 1981, recibió el nombre precisamente de Asimov en su honor. Fue un humanista, un racionalista, no se oponía a las convicciones religiosas de los demás, No. pero se enfrentó a las supersticiones y a las creencias infundadas. Era progresista en temas políticos y también a veces polémico, por ejemplo, en su defensa de las aplicaciones civiles de la energía nuclear. Sí, era un apasionado de la energía nuclear, él consideraba que era el futuro y en todos sus libros se nota, con algunos detalles que también rozan lo, lo absurdo, porque por ejemplo en Fundación hay un personaje que tiene, no me acuerdo el nombre, este cuchillito para cortar Las cartas. las cartas, sí, atómico. Y no sé cómo se llama el cuchillito este, ahora no me sale, pero bueno. Y no dejaba de ser curioso, ¿no? ¿Cómo va a ser atómico eso? Y luego, bueno, nunca tuvo en cuenta pues las consecuencias de la radioactividad para los seres humanos. Pero bueno... Bueno, él decía, por ejemplo, que prefería vivir al lado de una central nuclear que al lado de una petroquímica, por eso ejemplo. decía, ¿no? Sí. Sí, claro, es verdad que, bueno, pues te pasa que también ha habido desastres nucleares, ¿no? Aparte de los químicos. Pero bueno, desde luego él sí era totalmente un seguidor de la energía atómica y creía que ese era nuestro futuro. De momento, bueno, nuestro presente es, nuestro futuro no lo sé, pero desde luego hay muchos países que viven gracias a la energía nuclear. Por supuesto. Bueno, murió el 6 de abril de 1992 tras un fallo coronario y renal. Con el tiempo, su segunda mujer, Janet, reveló en su biografía que la muerte de Asimov fue debida al SIDA. Sí, por una transfusión de sangre. Sí. Estamos en los años 80, todavía no se conocía bien el SIDA. En 1983 le realizaron una operación de bypass y ahí fue donde le contagiaron el SIDA. Claro, pues sería algún donante que tenía el SIDA y como en aquella época todavía no lo detectaban bien, pues estaba ahí, digamos, en el fondo, ¿no? En los fondos de las reservas de sangre, y en la transfusión pues le pasaron SIDA. Eso le ha pasado a más gente, es verdad que Asimov fue el caso más conocido, ¿no? Pero también es verdad que bueno, fue un poco el destino de Asimov, ¿no? Él tan científico y tan amante de la ciencia, la propia ciencia en un error lo mató. Exacto. Así que se fue, por eso murió relativamente joven. Bueno, queríamos realizar un pequeño homenaje para este gran escritor, divulgador y científico, Isaac Asimov. Pues nada, Isaac Asimov, sí, hombre, las patillas más famosas de la ciencia ficción, Raquel, qué hombre, y todas las películas que han hecho, todas destrozadas, de sus libros, todos sus libros destrozados en película. Era difícil llevar sus libros a película, siempre, porque además eran muy, muy sesudos, muy poco cinematográfico, muy poco de imagen, muy de texto, de pensamiento y de diálogo. Entonces nosotros siempre hacíamos la broma de que Woody Allen podía haber llevado perfectamente una de sus novelas por los debates, ¿no?, intelectuales que había en sus libros. Pero bueno. Seguimos, Jordi. Raquel, sí. Por supuesto que tú y nuestros oyentes recordaréis la polémica colección Gurlitt. Sí, claro. Aquella compuesta de más de 500 obras de primer orden de la historia del arte que durante décadas estuvo amontonada en un piso de Múnich, en el piso del hijo del marchante de la época nazi, que bueno, los mantenía ahí en su piso, se descubrieron casi por azar, y pronto será expuesta al público en Berna y Bonn. Es una colección valorada en más de 1.000 millones de euros. Lo que nos preocupaba, sobre todo aquí en Radio Sefarad, era cuántas de esas obras, procedían del expolio nazi, ¿no? Después de un análisis de unos 15.000 bancos de datos y 4.200 publicaciones, se ha evidenciado que solamente 5 obras fueron frutos del expolio nazi. Muy pocas nos parecen, pero bueno, esto es lo que han determinado los expertos. Por lo que prácticamente toda la colección quedará en los fondos del Kunstmuseo de Berna, tal y como había establecido Gurlitt en su controvertido testamento. Una vez aclarada la legitimidad de la herencia,
lo que se impone es dar a conocer o mostrar al público esta increíble colección que será expuesta, como les decimos, en Berna y Bonn, con la intención de poner a disposición de todos aquellos que quieran verlo una muestra con contextualización histórica sobre las obras que la componen, su origen y su trayectoria. Así que, nos felicitamos porque, según los expertos, repetimos, solo 5 de estas 1.500 obras fueron fruto del expolio nazi. Bueno, pues lo que digan los expertos, pero tener tantas cosas escondidas, no sé. Ya sabes que hay Picassos, hay Renoir, Cézanne, Lieberman, están los grandes de la historia del arte ahí en un piso de Múnich. Todos escondidos. Mm-hmm. Pues nada, no deja de ser curioso. Bueno, en fin, no sé. Es que me resulta tan poco creíble lo de que solo sean 5. ¿Por qué los tenía escondidos entonces? Uh-huh. No lo sé. ¿Estaba loco este señor o...? No lo sé, la verdad. Bueno, pues ahí lo dejamos. Yo creo que habrá todavía de dónde tirar de ahí. Y terminamos con una noticia súper nutritiva y buenísima, porque el espacio de Israel en el Salón de Gourmets que se viene celebrando y que termina ya en Madrid, pues ha resultado todo un éxito. Se ha convertido en uno de los mayores reclamos gastronómicos gracias a platos como el kebab en rama de canela o recetas tradicionales cocinadas por el chef Saúl Ben Aderet. Con motivo de la coincidencia de los cumpleaños, porque se celebra el 30 años de relaciones entre España e Israel y los 30 años de este Salón del Gourmet, pues la Embajada de Israel en España se propuso dar a conocer lo mejor de su gastronomía en esta cita madrileña. Una cocina que... dicen desde la embajada, y esto ha aparecido en los medios de comunicación, tiene de peculiar ser una mezcla de recetas llegadas de Irak, Siria, Marruecos, Grecia o España o Sefarad. Para esta apuesta de largo, la embajada israelí confió en el cocinero Saúl Ben Aderet, uno de los principales pioneros de la gastronomía israelí, que como tiene ascendencia griego-iraquí, combina el conocimiento ancestral de la cocina judía de Occidente y de Oriente. Así que Ben Aderet ha estado maravillando a todos los que se acercaban al espacio de Israel en el Salón del Gourmet con recetas tradicionales como el shawarma sobre hummus, el burek de huevos y espinacas sobre ensalada de berenjenas barbacoa, un montón de cosas buenísimas, aparte de pescado con cadaif, jengibre y limón encurtido, maravillas que nos da mucha pena no haber podido probar. Además de comprobar de primera mano las recetas de este excelente cocinero, la Embajada de Israel en España también ha promocionado sus aceites, legumbres, carnes o quesos. También sus aceitunas, su aceite o los vinos del Golán y de la Galilea. Han sido más de 50 bodegas las presentes, con más de 250 bodegas en el país, algunas de ellas anteriores, algunas de ellas constituidas en el siglo XIX, anteriores a la creación del Estado de Israel. Pues de estas 250 bodegas salen 60 millones de botellas al año que se exportan a más de 50 países en todo el mundo. Bueno, pues nada, con la gastronomía, Raquel, cerramos el espacio de noticias de esta semana, así que tengas buen fin de semana, Shabbat Shalom. Igualmente, Shabbat Shalom.